Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta sesión en directo, a esta sesión online en la que vamos a conocer mejor y en detalle todas las particularidades que tiene el ciclo de formación oficial de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería. Para ello, tenemos con nosotros esta tarde a Sergio Antón Said, que es enfermero y docente del Centro de Formación Profesional START en Valencia. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos y todas. Y también vamos a tener con nosotros la colaboración, la participación de Patricia Simarro, que es una estudiante actual de cuidados auxiliares de enfermería que ha finalizado recientemente sus prácticas en el Hospital de la Fe. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Patricia. Nada, Bueno, pues vosotros. si te parece, Sergio, comenzamos con los detalles de este ciclo para que puedan conocer mejor los asistentes en qué consiste esta formación. Y os recuerdo a aquellos que estáis participando que todas las dudas que tengáis podéis ir poniéndonoslas por el chat. Tenemos aquí a Elisa Nuevo, que es asesora educativa de START, de formación profesional, y podrá ir resolviendo algunas de las dudas a través del chat, o si no, al final de la sesión tendremos también un turno de preguntas y respuestas. Así que nada, Sergio, cuando tú quieras. Muchas gracias por hacerme partícipe de este webinar. Espero explicar brevemente para el futuro alumnado de START, Claudio Baleno, qué se puede encontrar en un ciclo de grado medio como auxiliar de enfermería. Como bien comentó Arantxa, yo soy enfermero. Y antes de empezar con la presentación y con el pequeño índice, sí que me quiero dirigir directamente a los estudiantes que tienen, a los futuros estudiantes que tienen duda si auxiliar de enfermería va a ser el ciclo donde se van a formar, porque ya sea que no tienen vocación en sanidad, todavía no lo tienen muy claro. Para eso me voy a remontar un poco en mi experiencia. Cuando tenía 17, 18 años y estaba en bachillerato y valorando qué estudiar, al final yo escogí siempre desde un inicio el estudiar fisioterapia. Era mi objetivo, pero cuando acabé lo que se llama hoy la PAU de aquellos años, había una pequeña crisis y se me planteó la duda, ya sea por el entorno o por la situación, de estudiar enfermería. Mi objetivo era estudiar fisioterapia y finalmente terminé estudiando enfermería sin saber qué me iba a encontrar o si me iba a gustar. Después de contratos, de días, de trabajo, de todos los pacientes que pasaron a lo largo de mi experiencia profesional, me enamoré de esta profesión, me enamoré de enfermería. ¿Esto qué quiere decir y por qué empiezo, antes de empezar con la presentación? Que para aquellos alumnos y alumnas que no tienen una vocación directa en sanidad, que no os preocupéis, porque la vocación en enfermería se crea. Hay que tener unas actitudes, unas habilidades, pero sí que en vuestro trabajo diario, mientras que empecéis a hacer este estudio, tanto a nivel teórico como práctico, vais a poder desarrollar unas habilidades gracias al profesorado y a los compañeros que se encuentran en el ámbito sanitario, y vais a ir desarrollando vuestra propia vocación y vais a poder enamoraros de esta profesión. Por lo tanto, no tengáis miedo si todavía no tenéis claro si vais a poder escoger un estudio sanitario por cuestión vocacional, porque lo vais a poder ir desarrollando poco a poco. Después de esta breve introducción, tenemos aquí el índice. Principalmente lo que vamos a ver son las funciones que va a tener auxiliar de enfermería, las salidas profesionales y qué se busca hoy en día y cómo podemos solventar digamos, los requerimientos del mercado laboral. En cuanto a las principales funciones de enfermería, el TCAE va a tener que mantener su foco en el paciente. Al final, todo el ámbito sanitario se va a distribuir en una relación entre el paciente, los familiares y los profesionales de enfermería. En el ámbito sanitario, los procesos son muy complejos y es muy importante trabajar de manera interdisciplinar con otros compañeros del sector, siempre teniendo como foco, como objetivo, la autonomía y el mantenimiento de la salud del paciente y, sobre todo, también en ciertas situaciones, como pueden ser los cuidados paliativos,
de los familiares. Por lo tanto, como funciones principales, que son muy importantes, al final, auxiliar de enfermería es un estudio que tiene actividades propias de su profesión y entre ellas va a ser la identificación de necesidades, aplicar técnicas de enfermería y como una de las profesiones que se van a encontrar en el ámbito sanitario va a ser la que más contacto directo va a tener con el paciente, es muy importante humanizar. Todas las técnicas que encontremos a nivel hospitalario, el auxiliar de enfermería va a tener la función de humanizar, de empatizar con esas situaciones críticas, complejas, que se encuentran en los hospitales y, por lo tanto, esas habilidades sociales van a ser muy importantes. Entre otras funciones, el control de signos, saber interpretarlos, saber registrarlos. Todo esto se explica durante el primer curso, el primer año de formación, por ejemplo, en el módulo de técnicas básicas de enfermería, donde se desarrollan todas las técnicas y cuestiones más específicas de enfermería. Como comenté que es un trabajo interdisciplinar, vamos a tener que plantear el apoyo tanto en enfermería o en procesos médicos, asistiendo en cirugías, por ejemplo, en cuestiones como puede ser la diálisis y manteniendo una higiene, un entorno hospitalario óptimo tanto para el paciente como para el resto de los profesionales. Es una función muy importante, por ejemplo, el tema de esterilizar todo el material que se lleva a cabo en las técnicas de enfermería. Y por último, que no menos importante, y por eso lo dejo para el final, que ya he hablado un poco sobre ello, es el apoyo emocional y sobre todo el conocer las reacciones psicológicas que se pueden presentar ante situaciones complejas del paciente y de los familiares que vamos a estar acompañando durante todo el proceso cuando están más vulnerables, cuando están ingresados en un hospital o cuando están en un centro sociosanitario, por ejemplo. Esas habilidades sociales que, por ejemplo, la asertividad, la empatía, la escucha activa, un auxiliar de enfermería va a tener que ir desarrollándolas progresivamente porque va a ser la base de su trabajo, va a ser, digamos, que una herramienta para solucionar problemas y, sobre todo, para lo que comento yo siempre en clase, generar un ambiente de calidad interpersonal. Al final hay que hacer un cambio de paradigma y el auxiliar de enfermería va a tener una función principal. Hay que hacer un cambio de paradigma entre el aumento de la tecnificación que se encuentra en el ámbito sanitario y humanizar toda esa situación. Hay que conjugar, las técnicas tienen que estar presentes, tenemos que tener esos conocimientos, pero las habilidades sociales lo que van a hacer es que el paciente que ingresa, el paciente que vamos a atender, genere esa confianza, tenga esa confianza con nosotros y se va a generar muchas sinergias, ¿vale? Sinergias tanto con los pacientes, con los familiares y, como he dicho, con otros compañeros. En cuanto a las salidas profesionales, el Sistema Nacional de Salud se plantea principalmente en atención especializada, que podemos encontrar como salida laboral los hospitales, consultas externas o centros de especialidades, como puede ser cardiología, etcétera, etcétera, donde se hacen ciertas pruebas muy específicas, y el nivel de atención primaria, que podría ser pues, todos esos centros de salud que encontramos en las zonas básicas, en nuestros barrios, donde se aplica, pues sería como la puerta de acceso al sistema sanitario, donde se aplica la enfermería comunitaria, donde se centra en las personas que viven alrededor de ese centro sanitario. Otras salidas que se pueden encontrar y también relativamente conocidas van a ser las residencias mayores, los centros de día, ciertas viviendas compartidas donde el auxiliar de enfermería va a tener unas funciones muy importantes de control, de gestión de esas viviendas. También va a haber centros de discapacidad y, por último, centros de atención de salud mental. Aquí hay que destacar que una de las salidas laborales donde va a haber mucha mayor número de oferta, va a ser el tema de las residencias. Y al final hay que valorar que la sociedad en la que nos desarrollamos, al final la calidad de vida va aumentando y la población se va envejeciendo. Por lo tanto, la sanidad se está geriatrizando y, por lo tanto, los cuidados, las necesidades, el foco donde el auxiliar de enfermería, el TKE, va a tener una buena cabida a nivel laboral va a ser en el ámbito de las residencias ante los usuarios pues, mayores, en este caso, a día de hoy, mayores de 65 años que se puedan encontrar en estas residencias. En cuanto a las tendencias que vamos a encontrar a partir ya desde pues, el inicio del 2020, a partir de 2025, la incorporación de la tecnología, pues desde cuestiones mucho más básicas donde tenemos que generar un desarrollo, un conocimiento en las tecnologías, como puede ser desde lo más básico que puede ser concertar una cita a través de una aplicación, tener una interconsulta con un médico o con enfermería a nivel de
de telemedicina, pero también auxiliar de enfermería va a tener que aplicar un conocimiento, va a tener que desarrollar conocimientos en el uso de la robotización como puede ser en la dispensación de medicamentos en un nivel medio que se puede encontrar, o incluso en la robotización que se aplica en cirugías que pueden ser teledirigidas incluso no estando in situ, ¿vale? Y por último, tendencias que se plantean a día de hoy debido a al requerimiento de las necesidades que van aumentando en la sociedad, es la prevención y la promoción. Es decir, tenemos que focalizar desde un punto de vista de auxiliar de enfermería, tenemos que focalizar en la educación, tenemos que focalizar en que el paciente sea activo en su estado de salud, que adquiera unos hábitos de vida saludables y que sea partícipe de cada una de las medidas que como auxiliares de enfermería y como sanitarios tomamos para valorar esas situaciones, que sean partícipes, es decir, no plantearlo solamente desde un punto de vista autoritario, como yo soy la fuente de conocimiento como auxiliar de enfermería y tienes que hacer esto, sino llegar a un consenso, llegar a una atención centrada en el paciente y que la decisión que se tome sea consensuada, que seamos partícipes ambos lados de la ecuación y que el paciente sea participativo y, por lo tanto, los resultados van a ser mucho más eficientes y mucho más eficaces. Eso sería una de las tendencias que se busca a día de hoy. ¿Cómo podemos progresar? Siempre lo planteo en clase, el tema de la especialización. Trabajar en sanidad no es como trabajar en una fábrica donde yo aprieto un tornillo y me voy al siguiente tornillo. Cada persona va a ser un mundo, cada ámbito, cada hospitalización, cada servicio que vamos a encontrar en el hospital va a tener unos requerimientos de conocimientos muy específicos, unas habilidades muy específicas y también unas actitudes que hay que tener con los pacientes muy específicas y, por lo tanto, la especialización en pacientes críticos, en cuestiones de diálisis, en cuestiones de cuidados paliativos, donde el auxiliar de enfermería va a tener un acompañamiento continuado al paciente terminal y, por ejemplo, también a los familiares una vez fallezca esa persona, va a ser una cuestión primordial donde la especialización lo que va a hacer es que el mercado laboral ponga el ojo en ese futuro auxiliar de enfermería. En cuanto a otras salidas que se pueden encontrar teniendo el título de auxiliar de enfermería, encontramos balnearios, que no es muy conocido. También tenemos la salida de las clínicas odontológicas. En el primer curso se toca, hay una asignatura, un módulo que es técnicas de odontología, donde se le da conocimiento sobre el material y técnicas que se pueden plantear en clínicas odontológicas, también puede ser una salida. Y otras puede ser estética o, por ejemplo, injerto capilar, que está muy de moda, van a tener una cabida también, aunque no son las más tradicionales, van a tener una cabida dentro de la salida laboral de un ciclo de auxiliar de enfermería. En cuanto a la especialización y por qué estudiar con Claudio Galeno, formación de sanidad, al final es un ciclo oficial donde durante 2 años se imparte una parte teórica y un acompañamiento desde el inicio hasta el final por parte del profesorado, un profesorado que tiene experiencia en el ámbito laboral y en el ámbito docente. Y durante toda esta parte de estos 2 años académicas hay una formación y una práctica muy intensa desde el primer curso hasta el segundo curso, donde se practica la formación en centros educativos, donde tenemos Claudio Salestar y Claudio Galeno, tenemos una relación con hospitales de primera línea, donde esa formación profesional, esas FCTs, que son más o menos unas 440 horas, depende de la comunidad, se ponen en práctica, se ponen en valor la adquisición de esas competencias que se van planteando desde un punto de vista inicial teórico-práctico, desde un punto de vista mucho más focalizado en el paciente, en un ámbito sanitario, relacionándonos con otros profesionales de la salud donde se ponen en práctica y esas competencias se adquieren de una manera definitiva. Nunca, obviamente, dejar de lado el tema de la especialización. Sí que es muy importante, sobre todo en el ámbito de la sanidad, que está planteado en el sector público y también privado, el tema de la especialización. Es muy importante, una vez haber acabado el ciclo, si se quiere salir al mercado laboral como auxiliar de enfermería, centrarnos en la especialización. No obstante, el auxiliar de enfermería también tiene otras salidas como para acercarnos a otro, en el caso de que esa vocación que hablaba al principio se haya generado un germen, haya generado una llama y vaya progresando esa vocación en cada uno de vosotros y de vosotras, pues puede plantear
la opción o la decisión de valorar un ciclo superior, ya sea imagen, radioterapia, cualquier otro ciclo dentro de la rama sanitaria de formación sanitaria. No obstante, si tenéis a partir de ahora va a haber una compañera que va a explicar temas de especialización y una alumna para explicar su experiencia en STAR. Si tenéis algún tipo de duda al finalizar, pues me la podéis plantear. Muchas gracias y espero que haya alguna pregunta. Genial, Sergio, muchas gracias. Pues sí, si te parece, como has comentado, vamos a hablar primero con Patricia, que es estudiante actual de cuidados auxiliares de enfermería y que, como decía al inicio, justo acaba de terminar sus prácticas en el Hospital de la Fe. Si te parece, Patricia, antes de contarnos acerca de las prácticas, ¿por qué no nos hablas un poco cómo te pareció, qué te pareció los puntos más fuertes de tu formación en auxiliar de enfermería en START, en Galeno, formación profesional? ¿Qué es lo que, cómo encontraste la formación? Vale, pues nada, o sea, yo empecé saliendo de la ESO, como decía Sergio, no hace falta que la rama sanitaria sea vocación, porque yo cuando salí de mi instituto no tenía ni idea. Y a través de una amiga que formó aquí el grado medio, me dijo que como yo estaba un poco perdida, me dijo pruébalo, muy guay, yo he hecho las prácticas muy contenta, entonces vine al centro, me vine a informarme con mi madre, me apunté y a raíz de ahí estoy muy contenta. Y la verdad es que tutores, tema de estudio, cómo se trabaja, trabajos, la verdad es que estoy muy contenta con el instituto. Me han enseñado de todo, desde lo básico hasta lo más complejo que podía encontrarme en las prácticas. No me lo esperaba, la verdad, así. O sea, no sabía realmente hasta que me llegaban las prácticas cómo iba a ser el trato, porque al final es tanto con gente trabajadora como con familias. Claro. Pero la verdad es que estoy muy contenta, no tenía nada, me salió la vocación a raíz de estudiar aquí. A través de haber acabado las prácticas, mi idea es que me apunta a sacarme un superior de diagnóstico por imagen en septiembre y mi idea luego sacarme la carrera de enfermería. Genial. Yo entré en las prácticas, o sea, sin idea de nada, al final aquí hay laboratorios y se hacen trabajos y te enseñan, pero no es lo mismo luego el tener el trato con personas de verdad que aquí haciendo trabajos y todo. Y la verdad es que ha sido una experiencia única. O sea, la gente que me está viendo, os animo a que os apuntéis porque se hace un trabajo súper bonito. Es que no sabía, o sea, no sabría cómo explicarlo, pero para que la gente lo entienda, pero a día de hoy yo acabé, para ser exacta, el 7 de febrero las prácticas y desde ahí tengo a familias escribiéndome al WhatsApp, dándome agradecimientos, o sea, la gente te hace detalles, o sea, es un trabajo súper bonito y lo que decía antes, aunque no tengas la vocación, al final de estar allí, te tiras tantas horas con ellos que al final te sale. Claro, no, es Yo que no esperaba ilusionarme tanto ni el que esto me fuera más, pero la verdad es que mi idea de futuro es trabajar en el mundo sanitario. No sé cómo se trabaja en los privados, ni cómo es residencia, ni nada de eso. Yo puedo hablar, por ejemplo, del trato que he tenido en la FE, en el hospital privado, en la FE Nuevo. Y la verdad es que yo estuve en planta de neurocirugía. Mi idea del principio no era estar ahí, pero bueno, fui ahí. La verdad es que conocí al personal, muy contentos. O sea, la gente que trabaja ahí, o sea, súper empática, se ponen en tu piel, me ayudaron desde el minuto uno, fueron enseñándome todo. Y la verdad es que, o sea, he visto más cosas de las que realmente te esperas al acabar de aquí de solo leer libros. He tocado gente de todo tipo y la verdad es que, por desgracia, o sea, cada vez hay gente con más enfermedades nuevas. Entonces os animo a que os saquéis esto porque el mundo de la sanidad es un mundo y una vía en la que va a haber trabajo siempre. Se necesita un montón de personal. Cada vez hay gente, o sea, yo por ejemplo en mi planta me tocó gente muy mayor a la que se jubila. Entonces necesitan gente joven que tenga vocación o que incluso cree la vocación ahí dentro pero que entren a trabajar. Porque de verdad que lo recomiendo porque el trato que se hace a nivel a lo grande, en plan con familias y todo, que no conoces de nada, gente de fuera, gente de España, o sea, hay gente de todo tipo, con un montón de patologías diferentes. Se ve una barbaridad de cosas que yo no pensaba que un cuerpo pudiera tener tantas cosas.
pero la verdad es que sí. Y la verdad es que estoy súper contenta. O sea, animo a toda la gente que me está viendo a eso, a apuntarse, a apuntarse a este ciclo, al Claudio Galeno de Valencia y de donde sea, porque la verdad es que es un centro muy bien. O sea, la atención muy buena, los trabajos muy buenos y la verdad es que yo estoy muy contenta. Qué bien, Patricia. Nos alegramos muchísimo de que la experiencia formativa y luego en las prácticas te ha ido tan bien. Y sobre todo yo creo que es importante también trasladar el hecho de que sí, me decías al inicio, antes de que comenzáramos el directo, que sí que podía haber posibilidades de empleabilidad, pero sí que es verdad que tú has decidido seguir formándote y en un futuro estudiar la carrera de enfermería, pero sí que es verdad que simplemente con el ciclo y accediendo a las prácticas y, por supuesto, haciéndolo bien, hay algunas posibilidades de, bueno, pues de poder insertarse en el mercado laboral en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Sí, es lo que te decía al final. Por desgracia, por tema alimentación, por un montón de cosas, cada vez hay más patologías nuevas. Cada vez la gente cae enferma, hay más accidentes de tráfico, hay una barbaridad de cosas. Entonces, al final, se necesita un montón de personal. Y al final, yo creo que con la base del grado medio y luego es que es verdad que poniendo tu empeño y ganas de trabajar, obviamente, sí que es verdad que al final, a través de supervisoras, tus compañeras mismas de trabajo de tu mismo turno y un montón de cosas, yo creo que haciéndolo bien, poniendo un poco de empatía y empeño en el trabajo que estás haciendo, yo creo que sí que es verdad que hay mucha posibilidad de que solo con el ciclo luego te puedas quedar en cualquier hospital, en cualquier planta. Yo creo que sí que hay posibilidad. Yo la he tenido, pero sí que es verdad que prefiero seguir estudiando porque creo que, o sea, la verdad es que hay mucho contenido en el grado medio, pero creo que hay muchísimas cosas más que estudiar y que aprender. Entonces, mi idea no era quedarme solo trabajando con un grado medio. Mi idea era ampliar más Sí, mi tus tema de posibilidades en el estudios. futuro, ¿no? Entonces, mi idea sí que es verdad que quiero sacarme un superior para luego poder entrar en la carrera de enfermería, porque creo que es muy bonito. Y no solo que hay gente que puede quedarse solo con el grado. O sea, yo no digo que no, pero sí que es verdad que me gustaría luego pues opositar para la enfermería y ampliar más lo que es mi futuro de trabajo. Pero sí que es verdad que yo creo que 100% trabajando bien y poniendo un poco de empeño es Al final. posible. Arantxa, haciendo hincapié en el perfil de Patricia, como bien decía ella, cuando entró la desmotivación o el hecho de esto no sé, vengo de este sitio, no me cuadra auxiliar de enfermería, lo que comentaba de las futuras, o sea, del amplio abanico de posibilidades que tiene auxiliar de enfermería, tiene para salir trabajando directamente, la empleabilidad es muy alta. Estoy como tutor de FCTs, de formación para el empleo, tutoricé a Patricia. Tanto en el ámbito público, sí que es verdad que en el ámbito público está la cuestión de la bolsa, dependiendo de cada comunidad eso cambia. También se hacen contrataciones en el ámbito privado. Todas las alianzas que se han ido creando con Star Claudio Galeno hace que un gran porcentaje de gente obviamente de la gente que quiere trabajar, directamente esté con empleo una vez ya tenga el título, ¿vale? Incluso antes del título, el certificado que se puede expedir. Genial. Si os parece, ahora, por supuesto que podéis ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo. Tengo también algunas que nos habían dejado en las redes sociales cuando anunciamos esta sesión online, que luego pasaré a preguntaros. Pero si os parece, vamos a conocer también un poco los detalles de la especialización de pacientes críticos que en concreto ofrecemos en Star Formación Profesional, porque precisamente estábamos hablando de que con el grado medio, pues sí que hay acceso al mercado laboral, pero por supuesto vamos hacia un escenario de futuro en el que cuanto más especializados estemos, pues mucho mejor y también las expectativas que puedas tener a nivel laboral son mayores. Para ello tenemos a mi compañero Noel del área de especializaciones. Noel, ¿estás por aquí para que nos puedas comentar detalles sobre pacientes críticos?
Aquí estoy, Arantxa, aquí estoy. ¿Qué tal? Estoy Buenas tardes, y me he traído también a nuestra compañera Ruth para que luego nos ayude con los detalles específicos. Antes de nada, Patricia, da un gusto escucharte hablar de lo bien que te ha ido. Sergi, muchas gracias por la introducción a la especialización, o sea, la parte que nos toca. Y efectivamente, nosotros desde STAR, además, o sea, queremos ir un paso más allá en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces hemos creado junto con profesionales del sector de la unidad de cuidados intensivos del 12 de octubre y La Princesa una especialización que son unas 200 horas, son 180 horas exactamente, que se pueden cursar a partir de febrero, es decir, cuando ya termináis esas prácticas de empresa, que se quedan ahí como unos 3 meses que no se sabe muy bien qué hacer. Entonces, tenemos esos 3 meses, que es una clase de 2 horas cada semana, en la que os explica, o sea, un profesional os explica y os cuenta cómo se desenvuelve un TCAE en una UCI. Y creo que Ruth, que es experta en el sector, os puede detallar un poquito más pues los contenidos que se ven ahí. Sí. Vale, ¿Qué tal? a ver, Buenas tampoco tardes. quiero... Hola, ¿qué tal? Para no... O sea, quiero sintetizar un poco toda la información, no volverles locos, pero por lo menos que sí que se lleven una idea lo más amplia posible de qué les aportaría cursar esta especialización. Y entonces, antes de entrar en detalle, por poneros en contexto, os digo, como todos os podéis imaginar, las unidades de cuidados intensivos pues son entornos hostiles y de alta complejidad. Entonces, los pacientes que están allí pues son pacientes que requieren mucho cuidado y además un cuidado muy específico para el que es fundamental garantizar su seguridad, la seguridad del paciente. Y en ese sentido, ya no solamente en las unidades de cuidados intensivos, un pilar fundamental de la seguridad del paciente es la formación de los profesionales. En Extart, la propuesta de valor radica en que nosotros hemos visto que en el mercado apenas se ofrece formación específica, especializada en unidades de cuidados intensivos. Entonces, a partir de la formación que se ofrece en el ciclo, que es una formación muy completa, para que me entendáis, digamos que esto sería el punto de partida en el caso de aquellas personas a las que les pueda interesar o les llame la atención una unidad de cuidados intensivos. Dentro de los contenidos hemos hecho una selección muy cuidadosa y del mismo modo se ha seleccionado también el perfil de docentes. Para nosotros era fundamental que estos docentes estén en activo y, por supuesto, sepan del tema, porque no es lo mismo que te lo cuente alguien, es decir, el papel lo aguanta todo, como se suele decir. Entonces, no es lo mismo una clase de alguien que sí, bueno, que conoce los contenidos, a alguien que conoce los contenidos y que además los aplica en su labor diaria, que nos puede aportar una visión muchísimo más completa. Entonces, como os decía, hemos hecho una selección muy cuidadosa, hemos tratado de incluir todos aquellos aspectos, todos los temas que creemos que son principales o core, porque por supuesto no se aprende todo en un curso, pero como punto de partida es esencial, porque lo que suele ocurrir es que cuando los profesionales caen en estas unidades, la formación previa que llevan pues es bastante justa, dependiendo del centro en el que se hayan formado. Y aún así, aún siendo un poquito más amplia, no es lo mismo verlo en directo que haberlo estudiado. Entonces, lo que nosotros pretendemos es proveer esa formación teórica, dar ese valor a nivel académico, pero además con una visión laboral, con una visión de lo que realmente se van a encontrar. ¿Para evitar qué? Pues principalmente que caigan un día en una unidad de cuidados intensivos y no sepan ni por dónde empezar. Entonces, partiendo de lo que ya estudian en el ciclo, que seguro que a Patricia Simarro le suena todo esto, pues por poneros un ejemplo, en un ciclo de CAE nosotros vamos a ver técnicas básicas de enfermería, ¿no? Entonces ahí pues siempre se va a tocar parte de fisiopatología o de patologías más frecuentes, incluso dispositivos en el ciclo, que seguro que a Patricia Simarro le suena todo esto. Pues por poneros un ejemplo, en un ciclo de CAE nosotros vamos a ver técnicas básicas de enfermería, ¿no? Entonces ahí pues siempre se va a tocar parte de fisiopatología o de patologías más frecuentes, incluso dispositivos, materiales, técnicas, etcétera.
Bien, esto nos va a servir mucho como base para después, en la parte de la especialización, aplicar todas estas cosas a un entorno más concreto, que es el de los cuidados intensivos, que al final engloba, digamos, pues como una vuelta de tuerca a esas técnicas que conocemos como básicas, por lo que os decía antes, porque el cuidado de estos pacientes es mucho más estrecho, es una vigilancia mucho más estrecha, y para ello requiere un conocimiento específico y luego, sobre todo, estar familiarizados pues con ese tipo de entorno, donde al final se utilizan dispositivos mucho más avanzados que en otras unidades del ámbito sanitario no se van a ver. Entonces, eso es un hándicap. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un alumno cursa el ciclo de CAE, hace sus prácticas y tiene la suerte de caer en una unidad de cuidados intensivos, pues digamos que ahí eso ya lo lleva, ¿no? Tiene la oportunidad de verlo. Pero por desgracia, pues el cupo que se ofrece no cubre esa necesidad para todos los alumnos. Y sin embargo, cuando tú llegas a trabajar una vez titulado, puede ser que el contrato que te ofrezcan sea en una unidad específica como esta. Entonces, ¿qué van a llevar estos alumnos de manera diferenciadora y que les va a posicionar en una situación de ventaja respecto a los que no lo tienen? Pues una formación completamente dirigida y una formación muy específica. Vale, genial, Ruth. Estupendo que podáis aportar también desde el área de especializaciones todo este conocimiento, porque en cualquier caso sí que había algunas preguntas relacionadas con lo que justo acabas de comentar. Si se puede elegir, no sé si Sergio, aquí nos puedes decir tú, tenemos aquí alguna pregunta de las redes sociales, ¿se puede elegir el área en el que quiero trabajar? Es decir, por ejemplo, si no me gusta la hospitalización o las urgencias, al final cuando terminan su formación, ¿existe esa posibilidad o directamente, como decía Ruth, te puede tocar en un área de cuidados intensivos y tener que pues, contar con las habilidades para afrontar ese entorno? Vale. Aquí hay que ver dos puntos. Empiezo desde el inicio. El tema de las prácticas, el tema de la formación en centros, sí que se puede seleccionar. Sí que podemos seleccionar el centro y podemos seleccionar, debido a estas alianzas, la hospitalización. Obviamente, algunos centros o algunos sanitarios, las plantas donde facilitan la formación profesional, las prácticas, son delimitadas, ¿vale? Por ejemplo, Patricia lo dice, neurología, o sea, son cuestiones que vienen planteadas, pero sí que se pueden escoger y se pueden seleccionar si, por ejemplo, cuidados críticos, UCI, urgencias, no se quieren hacer, están esos servicios, pero si no se quieren hacer, pues se habla en este caso, con el tutor o la tutora y se selecciona el descartar eso. ¿Vale? Luego, a nivel laboral, pues va a depender a nivel público del contrato, si no tienes una plaza fija, del contrato que te vayan a ofertar. Hablando de lo que comentaba, haciendo alusión a lo que decía Ruth, el tema de la especialización, por ejemplo, hablando de cuidados, el primer día que tuve que trabajar en UCI, el haber tenido un bagaje a nivel de especialización te hace un valor diferencial, ya no solamente en que te contraten, sino en tu tranquilidad. Decir, no tengo a una persona aquí detrás mío que es mi tutor y que me va a decir por aquí bien, por aquí mal, sino que el paciente es responsabilidad directa de ese trabajador. Entonces, el valor añadido que da esa especialización, desde mi punto de vista, es muy alto. Es decir, el estar tú tranquilo haciendo unos procesos complejos es súper importante. Concretamente es eso. A nivel privado sí, pues que sí que es más factible que puedas escoger o que dependiendo de la oferta, pues que puedas seleccionar un sitio u otro. Vale, genial. Y luego otra pregunta que nos dejaban en las redes sociales, que yo creo que está mejor para ti, Patricia, porque es más de tinte humano, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que has tenido? Vamos a decir como si ya fueses un auxiliar de enfermería. Lo es. Exacto, ya estás en ello. A ver, pues que es verdad que cuando entré iba a ciegas. Es lo que estabais comentando. Al final yo creo que lo que es el instituto hace un temario y hace aquí unas prácticas que son muy buenas, que están muy completas, pero es lo que decías antes al final. Sí que es verdad que llegas al hospital y es lo mismo que has estudiado, pero lo que tienes que estudiar ya por ti solo es la empatía y el empeño de ya saber llevar
contacto con las familias, el ya cómo hacerte tú al hospital. Y sí que es verdad que cuando entré, pues, bueno, subía una chica de mi edad, unos 22 o así, que no sabía nada, pero cuando subió el historial, pues me estuvieron explicando un poco esta chica de dónde venía, más que nada para saber los cuidados que iba a llevar. Sí que es verdad que me contaron que desde junio estaba en coma, yo empecé las prácticas en octubre y cuando se despertó y tal subió, me explicaban los cuidados, llevaba una PEG, tenía alimentación por sonda, entonces me explicaban un poco el cómo saber poner la sonda, pararle la bomba, los cuidados de aseo y todo lo que llevaba. Entonces me impactó un poco el que sí que es verdad que yo soy una persona súper empática, me gusta mucho hablar, que sí que es verdad que cuando hay mucha faena no es muy bueno, pero bueno, a mí me gusta mucho hablar con las familias y todo. Y sí que es verdad, pues eso, al final estaba como, tenía la cara paralizada y demás, no hablaba y tal. Y fue para mí una situación un poco impactante el poder pensar que podría ser yo perfectamente, porque tiene mi edad. Y luego cuando me iba a casa pensaba, o sea, lo afortunada que soy de poder estudiar, poder caminar, poder... Entonces me cambió un poco la mentalidad cuando entré en las prácticas de que realmente la gente con mi edad, la gente adolescente, llama problemas a unas cosas que realmente no son problemas, porque los problemas están dentro del hospital. O sea, un hospital, la verdad, es que yo muchas veces lo he pensado y he dicho, me encantaría proponer a los colegios que en vez de hacer excursiones a fábricas y cosas como se hacen, hicieran una excursión una tarde a un hospital y la gente joven con los teléfonos y tal pudiera ver realmente lo que son problemas y lo afortunados que son de que tus padres te puedan dar cualquier cosa. Sí que es verdad que me impactó mucho esa experiencia porque era una nena, pues eso, que no tenía nada, fue de un día para otro, era hija única, entonces sus padres, pues había que tener un trato con ellos muy diferente, en el que yo nunca había tenido trato con ningún familiar ni nadie cercano a mí, entonces no sabía cómo ponerme en su situación ni qué consejos darles para poderlos animar. Entonces sí que es verdad que a raíz de mis prácticas, al final desde octubre hasta febrero vas todos los días, me tiraba más tiempo con ellos que en mi propia casa. Claro. Entonces, al final, conforme veía la recuperación y que poco a poco iba recuperando el habla y un montón de cosas, o sea, me di cuenta de lo importante que es trabajar en sanidad, con vocación o sin vocación, pero lo importante que es tener empatía y ser buena persona en plan, a la hora de entrar en una habitación y el trato, porque sí que es verdad que puede ser tú cualquier día o puede ser cualquier persona cercana, entonces sí que es verdad que puse mucho, o sea, le di la razón a mis padres al hecho de la frase de decirme no hagas lo que no te gusta hacer. Y es verdad porque al final pues puedes ir más cansado, puedes tener un mal día, pero al final son gente que no tiene por qué recibir ningún problema tuyo. Entonces sí que es verdad que esa fue la historia más, porque me fui de las prácticas y justo al irme yo del hospital, la nena se iba caminando con sus padres. Y se fue al caminar, entonces ha sido un trato que ha sido la historia que más he podido llevar yo desde que subí a planta hasta que se fue la que más he podido tocar. A día de hoy sus padres me escriben, ella me escribe a través del móvil y todo, y la verdad es que se crea un vínculo muy bonito. Y, o sea, yo me iba, sí que es verdad que al principio, pues un poco emocionada, llorando, al final son cosas que desde tan joven no sabes qué vas a tocar, porque hay gente, claro, yo veía a mis compañeras y digo, es que están acostumbradas porque son tan mayores, pero al final he aprendido lo que es separar trabajo de mi Claro. vida, que eso yo pensaba que nunca lo iba a poder hacer porque soy muy sentida, entonces entré un poco asustada por esa parte, pero de verdad que agradezco el que mi amiga me lo recomendara, el trato que se me ha dado en el instituto, el que mis padres hayan podido darme la oportunidad y poder permitirme el estudiar aquí en el privado. Y nada, eso yo creo que ha sido la historia más, y bueno, como esta mil, que de verdad que animo a la gente que se apunte a sacarse sanidad porque o sea, te cambia la mentalidad un montón. Aprendes a diferenciar lo que es trabajo de vida separada, que sí que es verdad que te llevas a más gente a casa, hay gente que te llevas más que no a casa, te vas con un poco, pero de verdad que es muy bonito. Y ese Qué podría bueno. decir que es el paciente que más, bueno, la paciente que más así he tocado, que más me ha impactado y que me ha hecho cambiar un montón la mentalidad de adolescencia a madurez. Qué bien, Patricia. Muchas gracias por compartir, porque al final ha sido una transformación no solo profesional, sino también personal el haber estudiado este ciclo. Aprovecho para recordar que nos quedan unos pocos minutos. Si queréis dejar alguna pregunta por el chat está abierto. Si no, tengo un par más de las redes sociales y bueno, ya iríamos finalizando la sesión. Esta otra pregunta, Sergio.
No sé si nos puedes orientar un poco en cuanto a rangos salariales, porque nos preguntan así directamente cuál es el área que mejor se remunera en esta formación, o sea, una vez ya accedes al mercado laboral. Vale. Hablar de remuneración así a nivel, o sea, a nivel nacional es muy complejo, ¿vale? Les recomiendo al final que si, dependiendo de la comunidad que estén, que se valore pues, el ámbito preguntando a conocidos, a los propios profesores que se encuentren en el centro. Lo que antes era FOL, empleabilidad del módulo de empleabilidad, esos temas se tocan y se especifican mucho el tema de los salarios más concretos, pues parte privada, parte pública, dentro de cada comunidad. Al final es un abanico muy amplio donde también implica antigüedad, etcétera, etcétera. Y cuando explican el tema de las nóminas, eso sí que queda bastante claro. Decir pues que al final que en el ámbito sanitario pues que los sueldos están bien remunerados y que a nivel general pues sería pues un sueldo interesante. Vale, sí, porque aquí también eso, destacar que desde Start Formación Profesional, hoy, esta tarde, nos están acompañando Sergio y Patricia desde Valencia, pero sí que es verdad que tenemos también diferentes institutos en Madrid, en Sevilla, en Barcelona y, bueno, como decía, en Valencia. Nos han dejado por aquí una pregunta, me gustaría saber, que es Marimar. A ver, Marimar, me gustaría saber qué experiencia tienen con alumnos ya mayores que necesiten redirigir su carrera y empleabilidad para mayores de 52 años en este tipo de cursos. Y sí, Marimar, tienes la posibilidad, por supuesto, de acudir en persona a las oficinas de Alcorcón. De hecho, tenemos por aquí a Elisa, que es nuestra asesora educativa, que te puede comentar también en el chat y, por supuesto, nos quedamos con tus datos para que puedas concertar una visita en Alcorcón. Sí, y quería explicarle a Marimar que es un perfil, tenemos un alumnado, pues diferentes perfiles de edad, pero sí que es verdad que el perfil de una persona pues ya adulta, que tenga claro que quiere entrar en auxiliar de enfermería, ya con un bagaje tanto a nivel laboral como académico, o incluso si no lo tiene, salen muy contentos del tema de auxiliar de enfermería porque van a salir, o sea, al final una persona pues que tenga, no sé qué edad comentó, 40, 52. Vale, pues el interés va a tener la salida laboral, lo va a tener hecho. Vale, y pues al final el tema, Patricia también lo puede plazas, auxiliar de enfermería, para hacer las prácticas de segundo curso, obvio, y no obstante, no solamente se hacen prácticas de lo que se llama formación en centros sanitarios, en centros para empleabilidad, sino que en el propio centro se hacen prácticas, está planteado en técnicas básicas, en higiene, etcétera, etcétera, para que la adaptabilidad cuando vayáis a las prácticas y luego la inserción laboral sea lo más adecuada posible. Al final, las alianzas que se tienen en el instituto, en este rodeo galeno, son tanto a nivel público como a nivel privado. A nivel de Valencia, pues desde la FE, el PSET, a centros privados como puede ser IMED, Vitas 9 de Octubre, es decir, es muy amplio el abanico de plazas y de especialidades donde se pueden realizar esas prácticas. Sí, de hecho, si me permitís, para Sí, reforzar lo que nos ha dicho Sergi, gracias. No tengas miedo, la edad no es un impedimento. De hecho, tienes la opción de hacerlo online si no tienes tanta disponibilidad horaria y necesitas más flexibilidad para poder estudiar, y si no, presencial, ¿vale? Ya te digo que tenemos alumnos de todas las edades y sobre todo en tema de plazas, de prácticas, que es lo que más te preocupa, no hay problema. Entiendo que si quieres acudir al Alcorcón es porque resides en Madrid. En Madrid hay muchísima oferta. De hecho, es un perfil que siempre demandan porque de Móstoles, pues perfecto.
Estamos muy acostumbrados a tener convenios por la zona y ya te digo que son plazas que siempre demandan todas las empresas, tanto a nivel público como privado. Así que te animo a que te acerques a Alcorcón. Puedes solicitar directamente la información rellenando el formulario por la web o si no, en Alcorcón te atendemos de 9 a 5:30 de lunes a viernes sin problema. Estupendo. Elisa, muchas gracias por la información y muchas Nada, a gracias, vosotros. Marimar, por la pregunta. Vale, pues dejo unos segundos más por si hay alguna pregunta en el chat y termino por mi parte con las preguntas de las redes sociales. Sergio, aquí nos comentaban, ¿podríais darnos algún consejo basados en vuestra experiencia como auxiliares de enfermería, bueno, en el campo de la enfermería en general? ¿Qué cosas debo siempre tener en cuenta? O sea, como así como un consejo final, digamos. Espero que haya quedado claro, el foco en el paciente. Si tenemos claro que nos focalizamos en el paciente, que tenemos que desarrollar la empatía en el ámbito sanitario, humanizar la situación, tener esas habilidades sociales que se pueden ir desarrollando con la experiencia, no entrar en una rutina del día a día, tenéis el éxito garantizado y es mantener esa llama de comunicar, de escuchar, de saber lo ha dicho Patricia, de saber entender esas situaciones, aunque muchas veces y en la gran mayoría de los casos no podamos casi ni llegar a interpretar o entender qué emociones se pueden estar viviendo, esa empatía tiene que estar presente. Y ese sería el consejo, o sea, el estar focalizados en el paciente, en la familia y en realizar el trabajo de la mejor manera posible, teniendo en el horizonte pues, la mejora continua como profesional, o sea, ya sea la especialización en ciertos servicios si vas a quedar trabajando en diálisis o en cuestiones muy específicas, esa especialización continuada, el ir formándote y el ir aprendiendo ciertas novedades que puedan aparecer. Uh-huh. Patricia, tú por tu parte, ¿algún consejo final? Nada, o sea, digo más o menos lo mismo que mi tutor Sergio, que al final yo creo que aparte de tener ganas de trabajar y eso, lo que debe tener en cuenta principalmente, que creo que es lo más importante, es tema familias, tema diferentes pacientes con diferentes patologías. Al final, siempre tu cuerpo siempre tira a entender la situación, pero hay veces que, como no te pasa a ti ni has tenido nada alrededor, es imposible entender, pero siempre tiene que tener en cuenta el mostrar empatía, el mostrar empeño y el trabajar bien de puertas para dentro de la habitación para que familias y pacientes siempre estén bien atendidos y estén contentos contigo. Yo creo que lo principal de tener en cuenta es la empatía que hay que mostrar hacia el paciente y familiar. Genial. Pues nada, ha quedado claro que al final el tema humano y el trato al paciente es uno de los principales factores a tener en cuenta en este tipo de formación y también a mí me gustaría destacar lo que has dicho tú, Patricia, que entraste un poco perdida sin saber muy bien qué es lo que querías hacer en la vida y que no tenías una vocación clara, pero luego, una vez iniciaste los estudios y las prácticas, pues te has decidido y quieres incluso continuar en este área. Así que nada, vamos a ir cerrando ya la sesión. En cualquier caso, ha quedado todo grabado, así que bueno, tenemos también, por supuesto, otros datos de contacto a través de nuestra página web para aquellos que quieran contar con más información. Nuestros asesores educativos están a vuestra disposición. Y nada más, muchísimas gracias a todos los que habéis participado como ponentes y por supuesto a los que habéis dedicado este tiempo como asistentes. Un saludo muy fuerte y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chao. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, gracias a todos. Chao.